y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Alicia Orozco, la salud de Ángel Velázquez, por Anita Mallorquín y familia, Bernardo Díaz Ornelas, Brian Santana, por la salud de Calíope Valencia, por Diego Martín del Campo en su cumpleaños y por su salud, por Hilda Valencia Ramírez en su cumpleaños, Elba de León, Esther Covarrubias, familia García Pérez, familia Gutiérrez Pulido, familia Muñoz Barba, familia Nava Gutiérrez, familia Van Ingen, por la salud de los miembros de la familia Vázquez del Río, Vázquez Hernández, Vázquez Santana, por los adoradores de la Capilla del Santísimo, por Gabriel Sánchez, por la salud de Jota de la Cruz Padilla Hernández, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, por la salud de Lucy Bobadilla, Margarita Prado, Mario Barba Navarro, por la conversión de los pecadores, por todos los enfermos, especialmente los que sufren de esta pandemia, por los médicos y enfermeras, por Robert David Nolan Bloch, por su salud, por la salud de Rosa Guillermina Mireles Cueva, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso de Adrián Morales Villarreal en su novenario, Felipe de Jesús Mallorquín en su triduo, María del Socorro Pérez Aguilar en su novenario, Ofelia Rodríguez en su triduo, Xochitl Michel en su triduo. Además encomendamos a Berta Flores Rubio, Daniel Martín del Campo Castro, Fernando Agustín Gallo Lozano, Gloria Teresa Morales, Héctor Eduardo Hernández Flores, Jacobo Charita Velarde, Leopoldo Franco, Luz Elena Rizo Torres, Pablo Villanueva, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, por Rosa Margarita Fletes, Víctor Navarro Barba, Victoria Ramos y las ánimas del purgatorio. Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. La misericordia del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. La misericordia del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes
que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! Salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. San Pablo escribe a los Corintios. Seguramente todos ustedes saben que Corinto era una ciudad griega. Es importante decirlo porque hay que recordar que la filosofía nació en Grecia. Los griegos son los padres de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Como ciencia, es definida como la búsqueda del amor por la verdad. Es decir, el filósofo es el que ama la verdad, el que ama la sabiduría y la busca hasta encontrarla. Los griegos ponían en la sabiduría humana un motivo de distinción. Es decir, mientras más sabio, humanamente hablando, era un hombre, pues más distinguido, más connotado, más digno de honor. Pero San Pablo dice que hay una sabiduría más grande que la sabiduría humana, la sabiduría que viene por el conocimiento, por el estudio. San Pablo dice que él predica el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Y dice, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, es fuerza de Dios. Por tanto, San Pablo expone esta sabiduría, que frente al mundo parece como sabiduría vacía o hueca. Parece como necedad, como locura. Pablo predica a Cristo y a este crucificado. Escándalo para los griegos y necedad para los judíos. Por eso, dice Pablo, ¿acaso hay entre ustedes algún sabio, erudito o algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? Cuidado con confiar demasiado en esa sabiduría humana. Qué bueno que estudiemos y qué bueno que nos preparemos, pero a veces hay personas que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, y que sin embargo viven lejos de Dios. Su conocimiento no les sirve para nada, porque al final ese conocimiento no les va a permitir alcanzar el cielo, la salvación. Claro que hay grandes ejemplos en la historia de hombres sabios que han sabido, a través de la sabiduría humana, encontrar a Dios. Y ahí tenemos a los connotados como Louis Pasteur, un gran
científico católico, pero tenemos muchos otros que a lo largo de la historia han sabido alcanzar la ciencia que salva, que es el Evangelio, la ciencia de la fe, a través de la sabiduría humana. Por eso San Pablo dice que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por eso dice, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados a la salvación, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Vaya que comprendió estas palabras el santo que celebramos hoy, San Agustín. Como decíamos ayer, hijo de un pagano y de una mujer cristiana, devota. Era muy inquieto, pero odiaba la escuela. Rápidamente, su pueblo natal le pareció pequeño. Quería ser famoso, con esa fama que da el dinero, que da el placer, con esa fama que da el poder humano. Y quería prepararse en las ciencias humanas para ser un hombre importante. Y buscó hacerlo a través de la oratoria, de la poesía y de esos medios que dan fama en este mundo. Se enroló en una doctrina filosófica perversa de aquel entonces, el maniqueísmo, que le hizo dudar de todo. Es decir, no existe la posibilidad de conocer a Dios ni de conocer la verdad. Al final, era un pobre diablo, porque no tenía certeza en nada de lo que creía. ¿Qué fue lo que rescató a San Agustín? Dos cosas: el Evangelio y la predicación de San Ambrosio, obispo de Milán, como decíamos ayer. Escuchó la predicación de San Ambrosio y se sintió atraído por el Evangelio. Lo leyó y cada vez se sentía más atraído por las palabras de Jesús, que le daban paz. El día más feliz de su vida, lo dice él en sus confesiones, fue el día en que se bautizó y se hizo cristiano. Tenía 33 años. Y por eso escribió aquellas palabras tan hermosas: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, porque yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. O sea, dice él, desperdicié 33 años de mi vida lejos de la verdad plena, de la verdad que es Jesús. Y sin embargo, fue obispo de Hipona, 34 años, un gran obispo, por cierto. San Agustín es uno de los santos más grandes. Si pudiéramos contar con los dedos de una mano a los santos más grandes en la Iglesia, San Agustín seguramente entraría como uno de ellos. Es grande entre los grandes, un santo admirable, en la búsqueda incansable por la verdad hasta alcanzarla, que amó profundamente a Cristo y que sirvió a la Iglesia con fidelidad. San Agustín, como dice el Evangelio, estuvo preparado para cuando llegara el esposo. Jesús cuenta en el Evangelio la parábola de las 10 jóvenes que se preparan para recibir al esposo. Las jóvenes que acompañan a la novia, como se acostumbraba en aquel entonces. Después de celebrar la boda, la novia, ahora ya esposa, era conducida a la casa del esposo, y 10 jóvenes, que eran sus doncellas, debían hacer este cortejo, este acompañamiento, recibir al esposo cuando llegara, porque él se iba de su casa para llegar cuando ella ya estuviera allí. Pero nos dice Jesús en el Evangelio que 5 de estas jóvenes eran prudentes porque previeron aceite para estar preparadas si el esposo tardaba, y 5 no lo eran. Al final llegó el esposo a medianoche, algo inusual, pero al final así cuenta Jesús la parábola, y cuando se quisieron preparar, porque todas estaban dormidas, pues 5 no tenían aceite ya. Se había acabado, sus lámparas se habían apagado. ¿Qué significa el aceite de las lámparas?
Aquello que llena las lámparas de aceite es la caridad, el servicio, el amor al prójimo. Cada vez que ayudamos a una persona necesitada, estamos llenando nuestra lámpara. Cada vez que participamos de la celebración eucarística con fe, estamos llenando nuestra lámpara. Cada vez que atendemos a un migrante, a un necesitado, estamos llenando nuestra lámpara. Cada vez que nos confesamos para recibir el perdón de Dios, estamos llenando nuestra lámpara. Es decir, la lámpara se va llenando poco a poco a lo largo de nuestra vida. Y entonces cuando llega el esposo, estamos preparados porque tenemos suficiente aceite en la lámpara. Jesús ha contado esa parábola precisamente para invitarnos nuevamente a la vigilancia, como decíamos el día de ayer, para estar preparados para cuando Él llegue. 5 jóvenes no tenían suficiente aceite y por tanto no pudieron estar cuando llegó el esposo. Las 5 que estaban preparadas le acompañaron hasta el banquete de bodas y las 5 que no estaban preparadas tuvieron que ir a comprar aceite y cuando volvieron ya estaba cerrada la puerta del banquete. Y se pusieron a tocar: Señor, Señor, ábrenos. Yo les aseguro que no las conozco, les dijo el esposo. Qué triste escuchar estas palabras. Que Jesús nos pueda decir al final de nuestra vida, cuando lleguemos a tocar las puertas del cielo: Señor, Señor, ábreme. Yo te aseguro que no te conozco. ¿Cómo que no, Señor? Pues sí, no te conozco. Tu lámpara estaba vacía. No te conozco, no sé quién eres. Sería lamentable y sería muy triste que el Señor nos tomara desprevenidos cuando llegue. Por eso hay que estar preparados, siempre preparados. A veces cuando llega Navidad, sentimos casi todos, porque en realidad así sucede, todo el mundo quiere regalar y nos sale hasta la caridad por los codos. Queremos dar cobijas a los pobres, despensas a los más necesitados, pero luego pasa Navidad y luego los pobres y los necesitados nos dicen: oiga, ¿y ahora no nos van a dar nada? Pues no, fíjese que a la gente ya se le acabó el fervor, espérense hasta la otra Navidad. Pues sí, sucede que a veces nada más en ciertas épocas del año nos acordamos que hay personas que necesitan más que nosotros. Eso debería ser constante. La práctica de la caridad debería ser constante, no solo de la Iglesia como institución, sino de cada uno de los cristianos en lo personal. Somos nosotros, cada uno de los cristianos, el rostro de Cristo en la tierra. Por eso, esa es la manera como vamos llenando nuestras lámparas. En la medida en que vamos practicando la caridad, vamos haciendo que el Señor nos encuentre preparados cuando Él llegue. Como decía San Agustín, al morir estuvo preparado porque vivió su vida llenando su lámpara. Y hoy que celebramos a San Agustín, obispo de Hipona, nos encomendamos a su intercesión para que nos ayude a buscar con insistencia, como él lo hizo, la verdad, y cuando la encontremos en Jesucristo, no dejemos de amar al Señor y de servirlo en nuestros hermanos. Nos ponemos de pie. Al celebrar hoy la memoria de San Agustín, obispo, y movidos por el ejemplo de su fe, presentemos nuestras plegarias al Padre diciendo: escúchanos, Padre, por la Iglesia entera y por todos los que la formamos, para que sepamos amarnos unos a otros como Jesús nos enseñó. Oremos. Por nuestro obispo José Francisco, para que viva intensamente la fe de Jesucristo y guíe con amor y entrega a la comunidad que le ha sido confiada. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los sacerdotes, para que lleven a cabo su misión con una fe profunda y un gran espíritu de servicio. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que no creen en Jesucristo, para que puedan llegar a descubrir la luz y la alegría de la fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que demos siempre un buen testimonio de fe y de amor. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, nuestra oración y derrama sobre los hombres del mundo entero tu Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Todo
hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que ese sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Agustín, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es para nosotros signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén preparadas pueden acercarse haciendo una fila en cada pasillo, miren en el centro, tomando su distancia. Recuerden que hay sanitizante al principio de cada fila si necesitan para sanitizar sus manos. Hay que consumir el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Vida bajado del cielo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo lo adoro. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó,
Oremos. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo, a quien hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quizá uno de los santos más universales sea San Agustín. Algunos dicen que San Francisco de Asís. Muy bien, tal vez después de San Francisco de Asís, pues San Agustín. Las confesiones de San Agustín, les recomiendo leerlas. Es un libro que vale la pena. Es una introspección de su propia vida, pero que nos ayuda a entrar en la nuestra también y preguntarnos sobre nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Entonces, un buen camino el que nos ha marcado San Agustín en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del Señor. Vamos a terminar nuestra celebración orando por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quienes su novenario, su triduo, Adrián Morales Villarreal, Felipe de Jesús Mallorquín León, María de Socorro Pérez Aguilar, Ofelia Rodríguez, Xochitl Michel, y por todos los demás hermanos difuntos, dales, Señor, el descanso eterno. Y los que para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Así sea. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buena noche. Yo le en el día final. Yo soy la resurrección.